Muy buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista, a quienes nos acompañan a través de Facebook, a través de la plataforma Zoom y que posteriormente se transmitirá a través de YouTube. Hoy llevaremos a cabo una sesión para honrar la vida y la obra de Federico Engels. Todo esto en el marco de su 130 aniversario luctuoso. Federico Engels es al mismo tiempo el cofundador reconocido del materialismo dialéctico e histórico, dirigente y educador del proletariado, amigo y colaborador de Carlos Marx y el primero y más influyente de los intérpretes y filósofos del marxismo. Revivir sucesos variados de diversos años y lugares distintos, notas, anécdotas, para recordar a un hombre que concentró en su ser y pensamiento las más variadas, ricas y elevadas cualidades como crítico social, combatiente político, empleado responsable, amigo sincero y camarada leal. Científico exigente como pensador de vastas proporciones y horizontes, que supo cultivar su razón y su intelecto, superando y liquidando a temprana edad los temores y prejuicios religiosos que empantanan el talento humano. Revolucionario convencido y sincero, comunista fiel y honesto, portador de tantos rasgos positivos de su temperamento que se expresaban su audacia, su carácter, que manifestaba su modestia y en general de su personalidad que atraía con especial magnetismo, cualidades y rasgos que hacen de él un excepcional y digno representante de lo auténticamente humano. La actividad social, intelectual, política y revolucionaria de Engels, tanto teórica como práctica, incluye la formación de su mundividencia, principalmente por el camino del autodidactismo, ya que él no recibió una educación filosófica académica, aunque frecuentó la universidad como oyente libre. Su tránsito a las posiciones del materialismo, la dialéctica y el comunismo, opciones y actitudes que siguen siendo válidas y vigentes para la clase obrera, a pesar de la gritería del imperialismo que hace una apología burguesa de las acciones de toda clase de reaccionarios hoy y siempre. Conocer a Engels puede contribuir en buena medida a despejar dudas y confusiones y a ser ejemplo de moral revolucionaria para fortalecer nuestra conciencia partidaria tan necesaria hoy, más que nunca, en la difícil época en que tenemos que afrontar al enemigo histórico que tenaz y obcecado defiende el poder del capital y con medios de producción sofisticados profundiza la explotación del trabajo ajeno y con la turbia ideología burguesa que rinde culto lo mismo a la libre empresa que a la ganancia y a la, entre comillas, prosperidad para todos, cubriéndola con mantos de misericordia y que enajenan y paralizan la lucha de clase obrera. Por eso es importante reconocer a Engels. Les diré algunos datos. Engels nació en una familia de 8 hermanos, muy religiosa, y el padre los educaba en el ámbito de la empresa, y era una familia donde el padre de Engels era una autoridad indiscutible, un empresario inteligente y próspero. Federico Engels, entre humantes chimeneas fabriles, transcurría su infancia y amaba los juegos bulliciosos de sus compañeros. Sentía afición por la música y participaba activamente en los espectáculos caseros. Muy pronto reveló su inteligencia despierta y sagaz y su carácter independiente.
Donde él crecía, le saturaba diversas vivencias que se grabaron en su mente y pronto indujeron a serias reflexiones. Por ejemplo, veía el trabajo en la fábrica de cómo robaban a los obreros y a sus hijos todas las energías y los privaba de las alegrías de la vida. A él le indignaba la beatería de los ricos fabricantes que los domingos acudían 2 veces a la iglesia, pero en sus fábricas explotaban a los niños hasta la extenuación. Por su sutil inteligencia e iniciativa de pensamiento, se convirtió en los primeros años de su vida en una preocupación para sus padres, ya que ellos se dedicaban a la cuestión empresarial, y decía, fíjense, a los 15 años, decía su padre en una carta que le envió a su esposa: en apariencia, como tú sabes, se ha hecho más cortés, pero los severos castigos anteriores no le han enseñado, por lo visto, la obediencia absoluta, ni siquiera por medio del escarmiento. Y continuaba diciendo, hasta ahora, al lado de sus excelentes cualidades, manifiesta cierta falta de carácter e inconstancia de ideas que me preocupan. Era lógico que para el padre de Engels, esas ideas y falta de carácter suponían esa iniciativa de pensamiento que tenía Engels. Él era un alumno atento, revelaba enorme interés por diversas asignaturas, pero hay que destacar que Engels no vivía encerrado en sus 4 paredes. Era de naturaleza alegre, vivaz, demostró pronto afición por el deporte y los ejercicios físicos. Practicaba la equitación, la natación, entre otros deportes. Los planes de Engels era concluir sus estudios para luego seguir su carrera en Derecho y Economía en la universidad, pero fue algo irrealizable. Su padre resolvió llevarlo a la actividad de comerciante. Finalmente, quiero decirles que tras cubrir importantes etapas de su formación, le llegó el turno de hacer su servicio militar. Y en ese tiempo, los hijos de los fabricantes y en general de la clase acomodada se hacían exonerar, apelando a sus influencias o mediante soborno a militares, mediante pago de una cuota para liberarse de servir en las filas del ejército. Engels era enemigo de esas tretas, desdeñaba a una juventud que él decía corre el agua fría como perro con mal de rabia, y que se ufanaba de librarse del servicio militar. Él prefirió el servicio y eligió Berlín para hacerlo. Cuando concluyó su servicio militar, cuando iba de regreso a casa, interrumpió una jornada en Colonia y tenía el interés, aquí es donde quiero llegar, de conocer a Marx, pero no lo llegó a ver en esa primera ocasión. Hasta 2 meses después volvió a hacer lo mismo, y entonces sí, entre mediados y fines de noviembre de 1942 se dio el encuentro entre estas dos genios. En este primer encuentro, Marx redactaba la Gaceta Renana, afirman los biógrafos, que fue bastante breve y frío el encuentro. Marx no sabía a ciencia cierta hasta qué punto estaría influido Engels por un filósofo de aquel tiempo, Bruno Bauer, quien entonces había caído a posiciones anarquistas. Pero Marx y Engels se despidieron, si no como amigos, al menos como compañeros de lucha. Y Engels desde Inglaterra asumió la corresponsalía de la Gaceta Renana. Entonces, es cuando en este tiempo Engels recibe un ultimátum de su padre para que retomara la cuestión comercial, o bien le quitaba los medios económicos. A Federico Engels decía, el periodismo no me da para comer, así que optó por mudarse a Manchester. Este es el preámbulo, porque quien nos va a dar toda la explicación será nuestro compañero Roberto Prado Ayala, a quien le cedemos la palabra. Adelante, compañero.
Muchas gracias, compañero Mario. Eh, Efectivamente, estamos a unos días a un mes o 2 meses de celebrar, de conmemorar, de celebrar el nacimiento 125 de Federico Engels. Nació el 28 de noviembre del año de 1820 y fallece el 5 de agosto del año de 1895 a los 75 años de edad. Una edad muy considerable dada la esperanza de vida que se tenía en ese tiempo. Podríamos decir que Engels llega a la edad de la senectud que se tenía en ese tiempo. Quizá hoy esa edad nos parezca eh, incluso poca, pero en los años en que del siglo XIX, pues no fue poco lo que vivió Federico Engels. Entonces estamos conmemorando el 130 aniversario de su fallecimiento. Lenin, en la biografía que escribió sobre Federico Engels, afirmó que fue el más notable sabio y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. Por su parte, después de su muerte, la comunista alemana Clara Zetkin escribió que es de un valor infinito lo que la clase obrera debe a Federico Engels. Y su muerte deja un vacío tan grande que ningún otro filósofo podrá ocupar. Federico Engels no solamente fue un periodista, fue un filósofo y un revolucionario teórico. Además, como ya lo comentaba el compañero Mario Efrén Ochoa, fue un exitoso empresario de la industria textil que heredó de su padre. Asimismo, fue el mejor amigo de Carlos Marx y se le reconoce como el cofundador de la teoría del socialismo científico. Después de Marx, Engels llegó a ser la personalidad espiritual más importante del socialismo internacional. Pero él mismo se vio como el organizador que actuaba desde el segundo plano. Su ayuda abnegada a Marx lo situó a él mismo casi en la autonegación. Engels ayudaba a su amigo no solo con dinero, sino que también lo aconsejaba críticamente en los trabajos científicos. Y aquí quiero resaltar, pues, que el hacerlo críticamente no significaba en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino en el sentido de que lo aconsejaba en el sentido de que hacía un análisis profundo de los trabajos de Marx y en base a ello es que emitía sus opiniones. Marx y Engels, decía Lenin, hicieron de su obra una obra común. Por ello, para entender la obra de Engels, es necesario también comprender la importancia de la teoría del materialismo histórico aplicado a la lucha de clases. Fueron los primeros en demostrar que la clase obrera es el resultado del sistema económico actual, que con la burguesía crea y organiza inevitablemente al proletariado y demostraron que la humanidad se verá liberada del actual sistema de explotación gracias a los esfuerzos de personalidades notables,
no gracias a los esfuerzos de personalidades notables, sino a la lucha organizada del proletariado. Hoy en día existen partidos comunistas en todos los países del mundo. Sin embargo, no todos los trabajadores conocen la teoría desarrollada por Marx, Engels y Lenin, y agregaría que ni siquiera todos los partidos comunistas del mundo comprenden a cabalidad y a profundidad la obra de Marx y la obra de Lenin. Esta teoría, desarrollada por Marx, Engels y Lenin, luego fue enriquecida por muchos pensadores posteriores, entre los cuales se encuentra el maestro Vicente Lombardo Toledano, nuestro fundador, nuestro guía. Por ello, es necesario seguir estudiando los planteamientos hechos tanto por Marx como por Engels y demás luchadores para llevarlos a todos los trabajadores y por otra parte, para entender los nuevos fenómenos sociales y las nuevas características del capitalismo en su etapa del imperialismo. En este periodo de la globalización neoliberal y en la etapa nueva que estamos entrando del post-neoliberalismo. Como empresario, Federico Engels era un economista y una persona pragmática. Su pluma era rápida, precisa y polémica. Incluso llega a ser ofensiva. Su conocimiento políglota y su sentido de efectividad publicitaria fueron de gran importancia para el desarrollo de sus ideas. Engels, que era muy organizado, como buen alemán, planificaba el tiempo y emplazaba a Marx para que entregara sus escritos en tiempo a las editoriales. Incluso para cumplir con los editores, el mismo Engels escribió artículos bajo el nombre de Marx. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede diferenciar entre lo que fue escrito por Marx y lo que fue escrito por Engels. Eran como dos hermanos gemelos que se complementaban el uno al otro. Muchos aseguran que Marx se sentaba sobre los hombros de Engels, pero el propio Engels reconocía que en la formulación de la teoría del socialismo científico le había de haber tocado el papel de segundo violín, porque reconocía que el primer violín le había tocado a Marx. Aunque ahora sabemos que los dos tocaban su violín al mismo tiempo, al mismo ritmo, al mismo temple y al mismo sonido. En su temprana edad, derivado de problemas familiares, se vio obligado a emplearse como dependiente en una tienda de Bremen, lo que no le impidió seguir ocupándose de los problemas políticos y de sus estudios filosóficos. Desde ese tiempo se hizo partidario de la dialéctica de Hegel, revolucionaria para esa época, aunque aún no rebasaba el marco del idealismo. Podemos decir que en esa época, incluso tanto Marx como él no habían llegado a ser marxistas. Eso ocurrió hasta después de que se estuvieron escribiendo, ya que Engels había ido a vivir a Londres y Marx a París. En la correspondencia fue que empezaron a intercambiar opiniones y fue en la que empezaron a hacerse ellos mismos marxistas, a hacer, a utilizar el método de la dialéctica y la filosofía del materialismo como base de su desarrollo teórico. Tanto Engels como Marx
se hicieron socialistas por su cuenta. Engels se hizo socialista solo en Inglaterra. Y ya una vez que, que Marx por supuesto, bueno, Marx se había hecho socialista a la luz o a la luz de los acontecimientos que sucedían en París. Y en su paso por París en el año de 1844, Marx y Engels escribieron su primera gran obra teórica en la que ya se refleja totalmente su pensamiento marxista, su pensamiento basado en la doctrina del materialismo dialéctico, aplicado a la realidad social que es el socialismo histórico y que llevado a la práctica es el comunismo científico. Entonces fue ahí donde escribieron La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica. En este libro, escrito mayormente por Marx, este libro escrito mayormente por Marx debe su nombre a un apodo que le dan a la familia Bauer, en especial a los dos hermanos Bauer y a sus discípulos, que practicaban una crítica totalmente fuera de la realidad, por encima de los partidos y de la política, y negaban la actividad práctica y revolucionaria a la clase obrera. Esta eh, actitud contemplativa del mundo circundante fue duramente rechazada tanto por Marx como por Engels en, eh, en su obra La Sagrada Familia. Porque los Bauer y sus discípulos calificaban al proletariado como una masa sin espíritu. En tanto que Marx y Engels protestaron contra esta nociva tendencia y explicaron que el proletariado es capaz de desarrollar la lucha por la emancipación de la humanidad. Ya antes, Engels había publicado el estudio crítico sobre la economía política, en la que se analizaba desde el punto de vista del socialismo los fenómenos del capitalismo como régimen económico, como consecuencia inevitable del dominio de la propiedad privada. De la propiedad privada. Su relación, pues, con Engels llevó a ocuparse de la economía política, cuya máxima expresión la encontramos en su obra El Capital, que fue publicada por Marx en su primer tomo y posteriormente los tomos 2 y 3 publicados por Federico Engels en 1883 y 1895. Entonces, Marx y Engels elevan la dialéctica cuando la unen al materialismo de Ludwig Feuerbach, al método, cuando, bueno, el método hegeliano, en el método hegeliano encontraron que al contrario de lo que el mismo Hegel afirmaba, el espíritu no explica lo que acontece en la naturaleza, sino por el contrario, son las leyes de la naturaleza las que explican el desarrollo del espíritu humano. Engels se hizo socialista viviendo en Manchester, como ya lo
comentaba yo, en Inglaterra. Y como dice Lenin, cierto es que antes de él hubo muchos escritores que documentaron la situación de los obreros, pero en su libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, por primera vez se plantea que el proletariado no es solamente una clase que sufre, sino que además su penosa situación económica lo impulsa siempre hacia adelante y lo obliga a organizarse para luchar por su emancipación definitiva. Es un hecho que Engels, con su análisis agudo de la clase obrera en Inglaterra en el siglo XIX, creó una de las bases científicas para el estudio de la economía política que fue elaborado después por Marx, quien siempre contó con la colaboración de su amigo. Pues aunque Marx vivía en Londres, la correspondencia entre ellos prácticamente era diaria. Marx define el papel del trabajo en la producción de bienes como la base de la formación del hombre. Con ello, fundamenta el papel del trabajo del hombre como pilar y sustento del desarrollo histórico social. Juntos, Marx y Engels fundamentaron en el Manifiesto Comunista el papel histórico de la clase obrera. Este Manifiesto Comunista, bueno, fue encargado a Marx y Engels eh, su redacción eh, para ser publicado por la organización revolucionaria a la que ellos pertenecen. Engels, por su parte, dedica los últimos años de su vida a editar y publicar muy cuidadosamente los trabajos de Marx, ante todo los dos volúmenes de El Capital, en 1885 y el 3 en 1894, con corrección del dato que había dado hace un momento. El cuarto volumen no alcanzó a publicar, pues murió el 5 de agosto de 1895. Justo pues, justo pues, un poco después de su fallecimiento. Aunque dedicó tanto Engels como Marx mucho tiempo a explicar teóricamente la situación de la clase obrera, la dialéctica de la lucha por una sociedad superior a la capitalista y a desarrollar el método del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y el socialismo científico, Marx y Engels participan activamente en la lucha política. Lo hicieron en el movimiento de 1847-1848. En 1864, Marx funda la Asociación Internacional de Obreros y la dirigió por 10 años, con el objetivo de agrupar en asociaciones revolucionarias unitarias a los obreros de todos los países de Europa y de otras partes del mundo. Es decir, a organizar a los partidarios, a los partidos políticos de la clase obrera. Esta Asociación Internacional de Obreros tuvo su sede en Londres y en 1872 se traslada a Nueva York. Engels también participa en la Primera Internacional, que habiendo cumplido su objetivo histórico, se disuelve en 1883. Es decir, se disuelve una vez que se fundan los partidos comunistas y se organiza en prácticamente todos los países capitalistas de ese momento. Claro que no existían partidos comunistas en muchos otros países que no habían alcanzado siquiera el grado de desarrollo del capitalismo incipiente.
por ejemplo, pues podríamos decir el caso en el que se encontraba nuestro país. Más tarde, Engels ayudaría en la fundación de la Segunda Internacional en el año de 1889. Tras su muerte, esta Segunda Internacional fue cayendo en posiciones oportunistas y revisionistas. No pudo cumplir la Segunda Internacional con los objetivos que se habían planteado de unificar ideológicamente a los partidos socialistas y laboristas en torno a la lucha por el socialismo, según lo habían planteado Marx y Engels. Entre 1915 y 1919 se da un quiebre definitivo de la Segunda Internacional, separándose los oportunistas de derecha, quienes hasta la actualidad mantienen lo que se denomina la Internacional Socialista, aliada de los monopolios y del capital financiero internacional. Aunque Engels dedica la mayor parte de su producción teórica al servicio de Marx, abrió campos de la investigación filosófica a los que Marx dedicó poca atención, sobre todo en lo que se refiere a la teoría del conocimiento, a la ontología, a la antropología y a la teoría de la historia. Engels desarrolló sus ideas filosóficas relativamente tarde en comparación con Marx. Fue hasta 1873 que se ocupó profundamente de problemas filosóficos de las ciencias naturales. Fue en ese año y hasta el año de 1882 que en forma fragmentaria escribe la dialéctica de la naturaleza. El motivo de escribir esta obra fue la de hacer una crítica a las ciencias naturales nacientes respecto de la filosofía de Hegel y la transmisión y aplicación de la teoría de las ciencias naturales a la sociedad. Quería comprobar que tanto en la naturaleza como en la historia se pueden descubrir las mismas leyes de movimiento. Además de las leyes de la eternidad de la materia y el movimiento, formuló las tres leyes fundamentales de la dialéctica y con ello siguió desarrollando el pensamiento de Hegel desde el punto de vista del materialismo histórico. Enfrentó a la dialéctica con el pensar metafísico que se orienta en categorías fijas, en vez de verlas en procesos contradictorios y cambio. A través de muchos ejemplos, Engels mostró que la naturaleza no está estructurada en forma metafísica, sino en forma dialéctica. Muy detalladamente incluye todos los conocimientos y descubrimientos de su época. Según él, con la ley de la conservación de la materia formulada por Mijaíl Lomonosov en 1748, ya se había contestado a la pregunta del primer impulso y se presentó al sistema solar como algo que se ha desarrollado durante el transcurso del tiempo y se dio a la tarea de estudiar las leyes de la nueva ciencia geológica y comprobar que la naturaleza no es inalterable o está sin movimiento, sino en eterno proceso de cambio y que se transforma y muta una y otra vez. Constató que de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, formulada a partir del teorema de Noether y desarrollada luego por Lagrange, por Newton y otros hasta llegar a la teoría de la relatividad de Einstein, así como otros descubrimientos más recientes. La energía no desaparece, sino que cambia su forma y sigue existiendo en otros fenómenos.
Esto se comprobó en base de grandes experimentos de esa época. El sistema fijo de una naturaleza orgánica invariable fue superada por el descubrimiento de las células y por elementos que aporta la obra de Charles Darwin, El origen de las especies. Se planteó así un nuevo concepto sobre la naturaleza. Todo lo fijo se diluyó. Todo lo que se creía eterno se hizo perecedero. Se comprobó que todo lo que existe en la naturaleza se encuentra en un constante venir y devenir en movimiento circular, aunque no en el mismo nivel, sino siempre en un nivel más alto. Por tanto, podemos decir que no es solamente un movimiento circular, sino que es un movimiento en espiral. Igual al que siguen los cuerpos celestes, desde los planetas hasta las metagalaxias y cuásares, que son una fuente de energía astronómica que incluye radiofrecuencias y la luz visible y que nacen en la colisión de dos galaxias y que da origen al surgimiento de una nueva galaxia más grande que las colisiones. El mérito de Engels fue presentar en modo dialéctico el pensamiento, el mundo natural y los procesos históricos como permanente proceso en continuo e infinito cambio y transformación de unos en otros. Y eso lo hizo en discusión con otros conceptos de la época. Entonces no solo había que exigir solo a la filosofía el esclarecimiento del conocimiento, sino que contribuyen a ello todas las ciencias. Se exigió, pues, a todas las ciencias investigar y demostrar las leyes del movimiento en estos procesos de transformación continua y en cada esfera de los mismos movimientos naturales. Esta exigencia tenía un gran valor en aquel entonces y es válido aún en nuestro tiempo. Hay innumerables nuevos conocimientos el día de hoy, así como descubrimientos, que se dieron precisamente por el acercamiento de la dialéctica hacia las ciencias. Por ello, han surgido nuevas disciplinas científicas a lo que es conocido y desconocido. Bajo estos nuevos principios se les puede investigar y explicar cada vez mejor. Por ejemplo, en la química, la tabla periódica de Mendeleev tenía muchos menos elementos que los que hoy se conocen. En astronomía se han descubierto nuevos planetas, se han fotografiado los agujeros negros, las galaxias, los púlsares. La biología ha demostrado que hay un desarrollo desde el organismo unicelular hasta el organismo pluricelular. Por ejemplo, la vida empezó la vida empezó con compuestos simples, que luego dieron origen a compuestos orgánicos y estos a su vez a, a elementos capaces que tenían o que fueron capaces de producir clorofilia. Con ello surgen las primeras algas, que también se desarrollaron en pequeños habitantes de los mares y evolucionaron a los peces y reptiles. El ser humano es, hasta hoy, la cúspide de todo este desarrollo y el embarazo a la síntesis, acotada a 9 meses de toda la evolución. Nuevas ramas de la ciencia, como la cibernética, la astronomía moderna, las nuevas tecnologías de información, la digitalización, la genética, la ecología, la economía biológica, la técnica biológica, la medicina, la investigación social, la psicología,
la pedagogía son nuevos desafíos que tenemos en nuestros días. Engels se dedicó también en aquel tiempo a defender la dialéctica de los ataques de Dürer y plantea a la vez los principios del materialismo dialéctico, que se diferenciaba tanto del idealismo existente como del materialismo vulgar determinante de ese tiempo. De 1876 a 1878 se dedicó a esta tarea escribiendo su libro La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dürer, conocido simplemente este libro como el anti-Dürer. Engels entendió la dialéctica no solamente como principio histórico, sino también como el principio ontológico y de la teoría del conocimiento. Para él no es solo el mundo del movimiento y del movimiento, sino a la vez es el método de pensar. En el anti-Dürer desarrolla su teoría del reflejo, la reproducción de las ideas en forma de principios. Según él, la conciencia y el pensar son producto del cerebro humano. El hombre mismo es un producto de la naturaleza y entonces el pensamiento mismo es parte de la misma naturaleza, de la materia. Los esquemas mismos se refieren a formas de pensar que a su vez son formas de ser del mundo exterior. Al igual que Hegel, refuta la tesis del kantianismo, de la cosa en sí, agregando que esa tesis no agrega ni un grado más a nuestros conocimientos científicos, porque si no nos podemos ocupar de las cosas existentes, entonces ellas no existen para nosotros. El conocimiento para Engels es producto histórico que a través del tiempo puede adoptar formas muy diferentes y por tanto tener un contenido diferente. La ciencia del pensamiento es, como cualquier otra ciencia, una ciencia histórica. Es la ciencia histórica, es como cualquier otra ciencia, una ciencia histórica. Es la ciencia histórica del pensamiento humano. Por eso es necesaria un acercamiento histórico a todos los problemas sociales y de la naturaleza. Engels apoyó la crítica hegeliana respecto al principio lógico formal de la identidad. La ciencia natural había comprobado que la identidad incluye también la diferencia. Refuerza lo que opina Hegel sobre la unidad entre lo general y lo particular en la dialéctica. Desarrolla también el principio de la causalidad y con ello las categorías correlativas como instrumento de pensar dialéctico. En su obra, La ideología alemana, Engels define la ideología como el proceso realizado conscientemente por el pensador, pero con una conciencia falsa. Las propias fuerzas, por eso, bueno, no, yo considero que no, hay razón quienes actualmente consideran que el marxismo-leninismo, que el método de la dialéctica es una ideología, porque, como bien lo señala Engels, la ideología requiere de que se tenga una conciencia falsa y las propias fuerzas motrices que le mueven a pensar no le son conocidas. Es lo que hace la diferencia de la filosofía. Al ideólogo le parecen que sus ideas, sus concepciones, se basan en el pensar porque son transmitidas a través de esto. A estas fuerzas motrices del pensamiento pertenecen también
los intereses subjetivos como las razones económicas o qué. Es decir, los intereses de las clases sociales. Son los que producen estas ideas y la defensa de sus intereses. Por otro lado, Engels subraya la subjetividad histórica de la ideología. Negar su desarrollo histórico independiente no significa que no haya ideología. Negar su desarrollo histórico independiente no significa que no haya surgido en el mundo alguna vez por otras causas, después olvidadas por fines económicos y que por varias razones también está en la naturaleza de muchos hombres y así pueden reaccionar e influir sobre su ambiente y hasta en su propia causa. Esto es lo que explica por qué parece que las ideologías pueden ser relativamente independientes. El desarrollo de una ideología sigue una determinada lógica propia. Se desarrolla en correspondencia con el mundo imaginado. La filosofía, la moral, el arte y las otras esferas desarrolladas en cada época tienen como condición previa un conjunto de pensamientos e ideas. Esas ideas las proporcionan pensadores anteriores y de ellos parte gran parte de la ideología. A pesar de esto, la influencia económica es la decisiva para el tipo de cambio y la continuidad del desarrollo de las ideas. No actúan siempre directamente, sino en combinación con las clases sociales, porque son el reflejo político, jurídico y moral, el efecto más grande sobre la filosofía. La idea desarrollada por Marx y Engels, la ideología desarrollada por Marx y Engels no es una ideología pasada de moda, o no es una filosofía pasada de moda, a pesar de llevar casi 170 años, o un poco más. Aunque la apariencia de la sociedad capitalista se diferencia con respecto al tiempo en que surgió la vida de los trabajadores de Europa en tiempos de Marx y Engels. Era muy pobre y no tenían muchas veces lo necesario para sobrevivir año por año. Y las ciencias naturales y la técnica estaban apenas en el principio de un desarrollo vertiginoso. Hoy es otra la situación. El tiempo actual está caracterizado por descubrimientos increíbles. Entramos en una época de comunicación sin límites, pero también hay crisis financieras que han puesto en evidente estado de gravedad en el sentido de la salud al imperialismo norteamericano. Existen crisis climáticas como el fenómeno del calentamiento global, crisis de humanidad como la que vive actualmente el pueblo palestino en Gaza, y crisis sanitarias como la que provocó la pandemia del COVID-19. Hoy en día se sabe que los problemas ya no se pueden enfrentar a nivel nacional o regional, sino que deben de ser enfrentados en forma global. En el Anti-Düring, Engels ya describió en 1878 las consecuencias devastadoras de la industrialización sobre la naturaleza. Y por otra parte, por otro lado, él mismo se entusiasmaba por los avances de las ciencias naturales y la técnica. Decía que las fábricas convertirían el agua en estiércol hediondo y afirmaba en la dialéctica de la naturaleza que no nos alegremos sobre nuestros triunfos sobre la naturaleza, porque por cada uno de estos triunfos la naturaleza se vengará de nosotros. Así también Engels produjo obras importantes que son un documento claro de la independencia intelectual y cuyas proporciones muestran una amplitud de perspectiva enorme ante los problemas
ecológicos actuales. Nuestra tarea es seguir desarrollando las tesis de Marx y de Engels, según las condiciones que cambian permanentemente y según las exigencias de nuestro tiempo. Otro aspecto que analiza Engels es el papel del trabajo en la sociedad. El trabajo tiene un papel central en el marxismo. Engels explica que ese papel no es casual, sino necesario y en intercambio con la naturaleza, porque tiene que ver con el desarrollo del hombre y de la sociedad humana. Por eso, el hombre y el trabajo del hombre se encuentran en una estrecha relación social de desarrollo. El trabajo es la fuerza de toda la riqueza y al lado de la naturaleza nos provee de lo necesario para la vida. Pero el trabajo es mucho más que eso. Es la primera condición fundamental en toda la vida humana, porque el trabajo ha creado al hombre mismo. Engels describe muy claramente este proceso en su libro El papel del trabajo en la transformación del mundo al hombre y su obra La dialéctica de la naturaleza. En este sentido, para él es posible explicar y entender la aparición del ser humano solamente como un proceso dialéctico que incluye tres aspectos. Uno, de la naturaleza, la biología del cuerpo. Dos, el pensamiento, la conciencia, el espíritu, el alma. Y tres, lo social, la manada, la comunidad. El carácter del ser humano es una unidad biopsíquica y social. Solamente en la integridad de la unidad, el ser humano es humano. Reducir al hombre o a la humanidad a sus rasgos biológicos nos lleva al racismo, a la discriminación por el color de la piel, del sexo, la fisonomía, por la enfermedad o la discapacidad física. Reducir al ser humano solo en su aspecto social conlleva algunos peligros porque, por ejemplo, absolutizando lo que dijo Marx de que el ser humano es el conjunto de las relaciones sociales, llevó a los chinos bajo Mao a reducir al humano a un pedacito de una maquinaria grande en funcionamiento. Helga Baumgarten, profesora de filosofía y coordinadora de la materia en la Escuela Superior de la Juventud, y que por cierto nos acompañó junto con Leo Bode en esta escuela de cuadros y nos hablaron sobre las causas que llevaron a la desaparición de la República Democrática Alemana, nos advierte que en el campo de los países del socialismo real, es decir, de la Unión Soviética y los países socialistas de la Europa del Este, existieron tendencias de sobreponer lo social sobre lo individual. Y esto llevó a que el individuo no asumiera sus propias responsabilidades ante la sociedad. El yo desapareció del lenguaje, cediendo su lugar a nosotros, y con ello desapareció la responsabilidad personal. Esto es un problema tan grande como cuando gobierna el yo, porque la competencia y el egoísmo han determinado la moral de la sociedad capitalista, donde han desaparecido los valores como la solidaridad, la amistad y el sentido común. Y hoy, en el sistema capitalista, lo que no produce beneficio personal es desechado. Por ello, hay que ver al ser humano, pues, en su unidad dialéctica, en sus tres rasgos esenciales, comprenderlo como una contradicción, entenderlo también en su quehacer diario,
entenderlo en cuerpo, alma y sociedad. Según Marx, con el trabajo no solo se inició la relación entre el ser humano y la naturaleza, sino que el ser humano regula y controla su metabolismo con la naturaleza a través de su propia acción, modificándola y asimismo ahí comienza, lo expresó Engels, el desarrollo histórico de la sociedad humana. Hoy en día todos somos parte de la misma y Marx y Engels descubrieron de forma genial que su desarrollo está sujeto a leyes y que su historia es la historia de la lucha de clases y la sucesión de las diferentes formaciones sociales. La premisa decisiva para el desarrollo histórico y cultural son las relaciones económicas, la manera en cómo los seres humanos producen su sustento y cómo intercambian sus productos. Estas relaciones económicas y la organización social como resultado de las mismas formas forman la base para la historia política e intelectual de cada época histórica. La concepción de Engels en cuanto a la historia se caracteriza por un optimismo fundamental. Al igual que Hegel, también comprende la historia no como un conjunto de crueldades inútiles, sino como un proceso de desarrollo cuya regularidad interna se siente. No obstante, todas las casualidades y se caracteriza por contradicciones, por la lucha de clases contra revolucionarias y revolucionarios, en las que aparentemente hay retrocesos, aunque para él la historia de todo es la obra del ser humano, porque es quien hace su propia historia. Finalmente, las razones de los seres humanos como constructores de la historia no son las causas de los acontecimientos históricos. Detrás de las razones humanas actúan otros poderes que hay que investigar. Este aparente retroceso lo podemos ver en la caída del campo socialista. Pareciera que los acontecimientos históricos fueran dominados por la casualidad, pero fueron dominados por leyes ocultas, internas, que actuaron porque no se llegó al grado necesario de madurez en el desarrollo histórico. La historia tiene su propia forma de caminar y aunque se vea de forma dialéctica, muchas veces es imposible obtener las causas de los movimientos sociales de forma inmediata. Y tiene que esperarse que pase mucho tiempo para poder comprender los acontecimientos. Hoy sabemos que las fuerzas del socialismo no fueron capaces de superar a las del imperialismo y hay que empezar de nuevo y hacer esfuerzos nuevos para alcanzar una sociedad mejor. Tal vez no podamos ver el objetivo de nuestros esfuerzos, pero el optimismo que nos dieron Marx y Engels con su teoría y las muchas experiencias positivas acumuladas deben ser la base para nuestras acciones, tanto en el campo privado como en el campo profesional. Como revolucionarios, contribuyamos a la educación y organización de la clase obrera, todos juntos bajo las condiciones concretas de nuestra lucha. Aprender la economía, política, el socialismo científico y sobre todo el método dialéctico, que aplicándolo a la sociedad humana es el materialismo histórico, es fundamental para entender los acontecimientos sociales y políticos en el mundo, en el continente y en nuestra sociedad, en la etapa actual y con ello plantear las alternativas, las tareas
y la línea estratégica y táctica para avanzar en la lucha revolucionaria. Finalmente, mencionaré que no he quitado la fecha del año de fallecimiento de Engels por casualidad, sino porque Engels nació en el año de 1820 y sigue viviendo en la actualidad a través de su pensamiento, de su filosofía, de los aportes teóricos que dio a la humanidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Roberto Prado. Una amplia explicación marxista de la obra, de la gran capacidad que tenía este genio y que sus ideas siguen vigentes. Estamos muy contentos de ver cómo también a través del Facebook nos envía saludos Ángel Soto, Álvaro Sosa, la compañera Leticia Rincón Velasco, Irma Sofía Nava, Cintia Amezcua, Ángel Noel Castro Cruz, Jenny Santiago Aguilar. Tenemos una importante audiencia también a través del Facebook. Entonces, mientras se preparan las preguntas, las intervenciones de los compañeros que están aquí en Zoom, agradecemos también al compañero Néstor Enrique Gómez, que nos está saludando desde Jalapa, y la compañera Lourdes Hernández, que dice muy significativo el cierre. Yo solamente para finalizar esta primera parte y luego dar paso a las preguntas, les diría que esa amistad muy fraternal, muy profunda que se dio entre Marx y Engels no concluyó con la muerte de Marx. 12 años después que vivió Engels, o los 12 años a la desaparición física de Marx, Engels todavía escribió un gran número de artículos y obras básicas de importancia teórica. Una de ellas fue El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que publicó en 1884 y que es de una gran riqueza. Pero también Engels nunca dejó la actividad práctica, a pesar de que en los años entre 1880 y 1890 se complicó bastante la tarea de la dirección del movimiento socialista internacional debido a un gran crecimiento de nuevos destacamentos del proletariado que desafortunadamente no tenían suficiente experiencia en la lucha de clases, y en estas circunstancias Engels se dedicó a defender la pureza del marxismo y por eso empezó a propagar varias obras de Marx, por ejemplo, La miseria de la filosofía, El trabajo asalariado y capital, La lucha de clases en Francia, La guerra civil en Francia y otras. Fue Engels un apasionado durante toda la vida. Y solamente les diré, en la parte final de su existencia, Engels escribe en 1894. Él dice, mi situación es la siguiente: 74 años que empiezo a sentir y tanto trabajo que alcanzaría para 2 cuarentones. Si pudiera dividirme en el Engels de 40 años y en el Engels de 34 años, todo se arreglaría rápidamente. Pero en aquel tiempo ya estaba Engels enfermo de gravedad. Inclusive, ya de edad avanzada, permaneció siempre en el combate. Y él decía, que me sea dado morir en el momento en que me encuentre ya en condiciones de luchar, en el 70 aniversario de su natalicio. Hasta el último día de su vida quiso permanecer activo, pero ya en el transcurso de 1894, Engels sufrió cada vez más diferentes dolencias. En marzo de 1895 escribió a sus amigos, fíjense nada más, de nuevo estaba un poco indispuesto,
pero que confiaba que al cabo de 2 semanas todo pasaría. Sin embargo, ya para entonces había hecho presa su organismo una terrible enfermedad que le ocultaban los médicos. Él padecía cáncer en el esófago y presentía el fin, y esperó la muerte con una tranquilidad valerosa. El 5 de agosto de 1895, a las 10:30 de la noche, Engels deja de existir. Y sus funerales fueron de un carácter muy modesto, en un mitin donde tuvo lugar en Waterloo, alrededor de 80 personas, y hablaron socialistas de algunos países europeos. Engels estaba convencido de que la clase obrera, dirigida por los partidos revolucionarios y basándose en la teoría del comunismo científico, cumplirá su misión histórica, emancipará y liberará a toda la humanidad de la opresión social y política y de las guerras, edificando la sociedad comunista. Con esto, bueno, está el planteamiento, ¿verdad? Y pasamos a las preguntas, a los comentarios. Queda abierta la sala para todo aquel que quiera dar alguna opinión. No se me amontonen. A ver, compañera Rebeca González, adelante. Gracias, Mario Fren. Me encanta tu sentido del humor. Hacemos meeting, ¿verdad? Para participar. Bueno, es que se han destacado muchísimas cosas muy importantes, muy interesantes, muy sentidas de la vida de uno de nuestros más admirados teóricos del marxismo y más querido, además de Marx. Pero hay algo que me gustaría destacar, que ya en alguna escuela de cuadros también se puso de manifiesto y que me parece que no fue así como que un tema que les llamara la atención, y es el papel de Engels como benefactor de la familia Marx. Marx vivió después de muchos años en una miseria impresionante. A Marx se le murieron varios hijos por falta de medicamentos, pero el que le hizo frente por falta de recursos para comprarlos. Ay, perdón, ¿por qué me da tanta emoción? Es que no admito que la gente se muera por falta de cuidados, ¿no? Eso es todo. Bueno, en este caso, Marx estuvo ahí siempre apoyando porque reconoció de manera impresionante la brillantez de su amigo y el carácter revolucionario y la brillantez con que tenía esa manera de pensar tan dialéctica, tan estructurada. Y los dos se hicieron amigos por eso. Entonces, quería destacar eso, el papel de benefactor que tuvo durante mucho tiempo Engels para sacar adelante la vida de Marx. Y otra también es que en este aspecto, bueno, pues no sé si lo mencionaron, pero el tomo 25 de Marx del Capital no lo terminó Marx, lo terminó Engels, teóricamente hablando, porque Marx murió antes. Todo fue la ayuda de Engels para editar, porque pues eso era costosísimo y Marx apenas se sostenía, pero fue muy buena la ayuda de Engels porque sin eso Marx no se hubiera podido dedicar como se dedicó tantos años, más de 25 años, a trabajar en las bibliotecas, pues tenía que, si es lo malo de tener tanta familia, digo, sin ofender. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería destacar. Buena tarde. Gracias, compañera Rebeca, siempre con esa emoción vibrante en la lucha por una sociedad mejor y más justa. El compañero Néstor Enrique Gómez dice: camarada Prado, expones un dato muy interesante al concluir. Dices palabras más o palabras menos que el socialismo no pudo concretarse
por el auge, entre comillas, del capitalismo. Y lo vimos con la desintegración de la URSS a finales de los 80. ¿Por qué sucedió este hecho? Esa es la pregunta del compañero Néstor. No veo a alguien que esté levantando la mano. No sé, compañero Prado, si quiere responder a esta pregunta mientras alguien más se decide. Bueno, sí, cabe destacar que, bueno, yo no afirmo que cayó el socialismo, cayó una forma del desarrollo del socialismo que conocimos como el socialismo real, que se construía en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Aquí hay que mencionar que, bueno, las causas fueron ahorita lo podemos ver, eh, después de más de 30 años de que sucedió el fenómeno, de que hubo múltiples factores. Por ejemplo, yo ahí señalaba el hecho de que en los países socialistas se prioriza la cuestión social, la cuestión colectiva, la cuestión del trabajo social, y se le da muy poca importancia al desarrollo del ser humano en lo individual, en lo particular. Y nos dicen por ahí que eso lleva a que el individuo tuviera poca responsabilidad, que tuviera pues poca responsabilidad ante el desarrollo propio del socialismo. Eso, digamos, como una causa en cuanto a lo subjetivo, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo ideológico, lo ideal. Pero también hubo causas materiales de falta de desarrollo en las fuerzas productivas que, bueno, pues fue producto del enfrentamiento que hubo entre el campo socialista y el imperialismo, fundamentalmente el imperialismo norteamericano, pero en el caso, por ejemplo, particular de la República Democrática Alemana, el enfrentamiento entre el imperialismo alemán y el pueblo de la República Democrática Alemana. Fue un enfrentamiento en todos los aspectos: ideológico, político, económico, militar. El campo socialista destinaba una gran cantidad de recursos a su defensa militar, recursos que provenían de pueblo, que pudieron haberse aprovechado para desarrollar la industria, para desarrollar las fuerzas productivas del socialismo. En cambio, el imperialismo utilizaba los recursos del saqueo a otros pueblos para atacar al socialismo. Los países que en ese tiempo se denominaban o les llamaban del tercer mundo, pues eran quienes aportaban los recursos para que el imperialismo enfrentara al socialismo. Entonces, fue pues una caída del modelo del socialismo real, que no pudo enfrentar en lo económico y en lo ideológico al imperialismo. Sin embargo, no podemos decir que sea un fracaso del socialismo, sino de ese modelo en particular de socialismo. Hoy tenemos el desarrollo del socialismo en otros países bajo otras circunstancias y eh, eh, bajo otras premisas y bajo otro modelo de desarrollo del socialismo. Veremos si también, si ese modelo puede
consolidarse y avanzar hacia un sistema en el que todo, eh, la humanidad sea liberada, o bien también puede haber un retroceso. O sea, la historia, como lo explica Marx, como lo explica Engels, no es en una línea recta, también el maestro Lombardo lo explicaba, es con altos, con bajas. El desarrollo histórico es zigzagueante, va de arriba, va abajo, va a un lado, va al otro, siempre buscando el camino hacia el progreso. Y finalmente, el nuevo orden o la nueva formación política, la nueva formación económica y social termina por imponerse. Así fue también con el capitalismo, no se implantó de una vez y para siempre y al mismo tiempo en todos los lugares, en todos los espacios, en todos los países. También tuvo eh, retrocesos, también tuvo altas, también tuvo bajas, también se instalaban gobiernos procapitalistas y luego caían y se restauraba las monarquías medievales. Caso muy concreto es, por ejemplo, Francia. Entonces, eh, eso sucedió pues en los países del campo socialista. Hubo muchos fenómenos, hubo muchas causas del orden social, del orden económico, del orden político, de la estructura que impidieron que se siguiera desarrollando ese modelo de socialismo. Entonces, pues, ojalá ya haya yo contestado esa pregunta. Gracias, compañero Roberto. Adelante, compañero Néstor Enrique. Gracias, compañero Prado. Además, abundaste más interesantes temas que podíamos irlos desmenuzando, pero mi pregunta era en el sentido de que hemos abrevado mucho en la cuestión marxista, en los teóricos, que también nos comenta el maestro Lombardo, y este partido en el que estamos, en el que estoy, y que me da mucho gusto ser parte de este partido, que concreta que su filosofía parte del marxismo-leninismo. Y voy a decir cosas que he querido entender a solas, leyendo mis textos como historiador, pero todo esto se ha enriquecido porque si no pregunto, pues no aprendo y no comprendo muchas cosas en este sentido, porque es un trabajo colectivo. Al hablar de socialismo y llegar a la parte superior que podía ser el comunismo, porque tú también mencionas que Engel tiene una cualidad que es comunista, que también ahí no lo entendí, lo dijiste al principio de su biografía, datos, y hablas también del comunismo científico en este aspecto. Pues sí quisiera poder entender cuando hago la pregunta precisa de que la URSS se desintegra, es una desintegración en los años 80, que no desaparece en sí, porque quedaron todos los otros países que conformaron la Unión Soviética, pero si lo vemos después de los 80, es una guerra fratricida, es entre hermanos, y lo tenemos en el mayor ejemplo, mejor dicho, el mejor ejemplo lo tenemos con la Yugoslavia de Broz Tito, en un momento dado. Para mí, de todas las repúblicas socialistas que se dieron a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, para mí la Yugoslavia era la más progresista, en donde daba cabida a todas las etnias, así lo voy a explicar y ustedes me corrigen, a las etnias que formaban los Balcanes, ¿no? Yugoslavia, etcétera. Pero de momento se desintegra la Unión Soviética y comienza la gran guerra regional, territorial, etcétera. Y digamos, ahí me quedé, dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con ese socialismo que estaba bien cimentado? Porque yo lo vi muchos años, por lo menos 3 décadas, pero se desintegra. Yo creo que ahí se desintegró porque aparecieron como 8 repúblicas. Ahora ya no sé ni cuántas son,
de qué tamaño son, cómo pueden vivir, cómo se enriquecen, o cómo eh, pues yo creo que a lo mejor siguen separadas o qué relación, si tienen embajadas, si forman parte de la Unión Europea. Hay una serie de datos que trato de concretar, trato de aprender cada vez que tocamos cualquier tema, pero allí me quedo, bueno, ¿qué pasó con la Unión Soviética? Porque ahorita, y lo he escuchado del camarada Cuauhtémoc, que cuando cierra hace unas orientaciones, participa conciso, bueno, es que Rusia ya no es socialista, es capitalista. En relación a China, ahora sí, hablando de lo actual, porque me interesa más que nada partir de esas bases históricas para entender el presente, porque lo hemos manejado así, analizando a López Obrador y a lo que está haciendo, etcétera, porque vive el presente, el presente de esta cuarta transformación. No podemos pensar en el 2030. Bueno, ya muchos morenistas están pensando en el 2030. Bueno, se van hasta el 36 y no pueden concretar ninguna acción estatutaria del propio partido. Están hecho bolas, no saben. Y viene una guerra fratricida ahorita en este momento. A casi, es de octubre, ¿qué? Agosto, septiembre, octubre. A 10 meses de gobernar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es posible? Es obvio, están totalmente putrefactos. Muchas mentes con los Monreal no quieren dejar lo que han ganado allí en Zacatecas. Todo es casi, son dueños de Zacatecas, los 14, 15 o 20. Ricardo Monreal dice, ojalá fuéramos 20 hermanos, 25, ya se hubieran repartido el país en forma, ¿cómo les diré? Cínica en ese término, ¿verdad? Pero sí me gustaría saber, cualquiera de ustedes, yo creo que ustedes saben bastante, muchos compañeros, abrevan bien el socialismo, la teoría y la práctica del maestro Lombardo, para poder entender, ¿no? ¿Qué pasó con la URSS? Porque quieras o no, y allí sí me atrevo a argumentar, México no puede tomar ningún referente de esas partes, porque México es tan rico en pueblos originarios que ellos, los aztecas, los náhuatl, todo eso en ese momento, ya Mesoamérica, no hicieron luchas fratricidas, no se pelearon, conviven, al contrario, querían exterminarlas, pero ese es el gran enriquecimiento y eso, y lo estoy entendiendo más ahora, cuando el modelo económico con la cuarta transformación, que de momento dice, ya no Coneval, que qué bien que ya no existe, pero está el INEGI, el Banco Mundial y los otros referentes de que en 6 años 13 millones de mexicanos salieron de pobres y no somos socialistas en ese sentido, ¿no? Y 13 millones equivalen como por lo menos a más de 10 o 20 países que probablemente tienen 3, algunos 4, algunos 5, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí quisiera poder, si da tiempo, de poder entender qué pasó realmente y cómo vamos ahorita y si en un momento dado tardaremos todavía mucho para concretar y que las fuerzas productivas, y concluyo lo que decías, Prado, es muy valioso, las fuerzas productivas no se concluyeron, yo creo no se cimentaron en la URSS y por eso se desintegró y el capitalismo depredador, avasallador, discriminatorio, racista, etcétera, volvió, y por eso lo puse entre comillas, ese auge, ¿no? Que lo estamos viviendo, pero cada vez el maestro Cuauhtémoc dice muy claramente, este imperialismo cada día se degrada más. Y lo vemos, y por eso, camarada Cuauhtémoc decía con mucho optimismo, da risa a estos tipos, ¿no? En el último acuerdo, que para muchos de la derecha era lo máximo, ¿te cuenta que son los dioses ellos? Alguien dice de los analistas, de estos youtuberos, derechos, Júpiter y Zeus, ¿no? Que son lo mismo, al final de cuentas ni saben lo que hablan. Decían, ahí estuvieron juntos en Alaska, y el único que sabe historia, pues es Putin. Digo, Putin, ¿verdad? ¿Eh? Y gracias por escucharme.
amigo Prado, y excelente, Prado, sus datos me dan pausa de seguir leyendo más, ¿verdad? Y bien, Mario, en ese sentido. Gracias, compañero Néstor. Importantes aportes está haciendo usted a esto. Aunque, bueno, prácticamente pues estamos hoy celebrando y conmemorando la vida, la obra de Engels. Entran algunas cuestiones por ahí que tenemos que ir viendo, yo creo que conforme vayamos avanzando en la escuela, ¿verdad? Por eso nuestra escuela siempre es muy puntual en ver el tema, ¿verdad? Y tratar de explicar lo más posible, porque pues prácticamente estamos dando cuestiones introductorias para que nos sigamos cultivando, ¿verdad? Entonces es muy agradable escuchar esto, pero que bueno, le tenemos que dar ese orden. No veo a alguien más que esté en la lista, que levante la mano. Simple y sencillamente, pues si no hay más, agradecer la presencia, agradecer la escucha, agradecer al compañero Roberto Prado por esa excelente explicación. Y bueno, ceder la palabra a nuestro compañero, querido compañero Cuauhtémoc Amezcua, para que nos dé instrucciones qué sigue después de esto. Adelante, compañero Amezcua. Su audio, su sonido, no lo tiene cerrado su micrófono. Perdón, perdón, camarada, pero por alusiones personales debes decir, te nombré varias veces. Gracias, camarada. Está un poco extenso contestar a la pregunta del compañero Néstor. Lo dejamos para otra sesión con más tiempo. Y anunciamos que para la próxima semana el tema será análisis de la interacción entre la dupla genocida, sionismo neofascista israelí, imperialismo yanqui, los gobiernos de la 4T y el Partido Popular Socialista de México. Este tema complejo, muy de actualidad, pues lo vamos a examinar, cómo interactuamos estas distintas fuerzas, cómo interactúa por un lado el imperialismo yanqui y el sionismo genocida, por otro lado nuestros gobiernos, el gobierno de López Obrador en un primer momento y ahora el de Claudia Sheinbaum, y nuestro partido respecto a toda esta problemática del genocidio que se está cometiendo por parte de esa dupla criminal contra el pueblo palestino. Está lleno de contradicciones, de complejidades, y procuraremos explicarlo, analizarlo con la mayor sencillez posible. Eso será el próximo domingo, y bueno, pues seguimos con temas muy interesantes y muy atractivos que merecen nuestra atención. Pues Muy muchas bien. gracias, camaradas. Muy bien, compañero Cuauhtémoc. Muy bien, pues si no hay más, despedimos nuestra transmisión en Facebook, agradeciendo a quienes estuvieron presentes en esta plataforma. Compañero Julián, damos por concluido